Brianna nunca imaginó que al regresar de su viaje de trabajo 3 días antes de lo planeado, encontraría la ropa interior de su mejor amiga esparcida por el pasillo de su propia casa. Tampoco imaginó que los gemidos que escuchaba desde su habitación matrimonial serían de Alan, su esposo de 5 años, susurrándole palabras de amor a la mujer en quien más confiaba en el mundo. Pero lo que menos imaginó fue la venganza tan perfecta que orquestaría para destruir por completo las vidas de ambos traidores. Esta es la historia de cómo una traición se convirtió en la peor pesadilla para quienes creían que nunca serían descubiertos. Brianna Matthews había construido lo que parecía una vida perfecta a los 32 años. Trabajaba como directora de marketing en una empresa multinacional, ganaba un salario de 6 cifras y había logrado el equilibrio perfecto entre su carrera profesional y su matrimonio con Alan. Su esposo, arquitecto de profesión, dirigía su propio estudio y compartían una hermosa casa en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. La pareja llevaba 5 años casada y 8 años de relación. Se habían conocido en la universidad y desde entonces habían sido inseparables. Alan era ese tipo de hombre que todas las mujeres admiraban, alto, de complexión atlética, con una sonrisa encantadora y una personalidad carismática que lo convertía en el alma de cualquier reunión social. Brianna, por su parte, era una mujer exitosa, inteligente y hermosa, con una melena castaña que enmarcaba perfectamente su rostro y unos ojos verdes que reflejaban su determinación. Pero en esta historia de amor aparentemente perfecta existía un tercer personaje fundamental, Sofía Restrepo, la mejor amiga de Brianna desde la secundaria. Sofía y Brianna habían compartido secretos, aventuras, desamores y triunfos durante más de 15 años. Era la madrina de honor en la boda de Brianna, la primera persona a quien llamaba cuando tenía buenas o malas noticias, y prácticamente una hermana para ella. Sofía trabajaba como diseñadora gráfica independiente, lo que le permitía tener horarios flexibles. Era una mujer atractiva, extrovertida y con un encanto natural que la hacía muy popular entre los hombres. Sin embargo, sus relaciones amorosas nunca duraban mucho tiempo. Siempre encontraba algún defecto en sus parejas o se aburría rápidamente de ellos. Brianna solía bromear diciendo que Sofía tenía estándares demasiado altos, sin saber que en realidad su mejor amiga había puesto sus ojos en algo que nunca podría tener, su esposo. Todo comenzó cuando Brianna recibió una oferta laboral irrechazable. La empresa matriz en Londres necesitaba que alguien liderara un proyecto estratégico durante 6 semanas. Era una oportunidad única para ascender en la compañía y establecer contactos internacionales valiosos. Alan la alentó a aceptar, asegurándole que él estaría bien y que aprovecharía ese tiempo para concentrarse en algunos proyectos arquitectónicos importantes. Sofía también mostró un gran entusiasmo por el viaje de su amiga. Le dijo que era una oportunidad increíble y que no se preocupara por nada en casa. Incluso se ofreció a ayudar a Alan con cualquier cosa que necesitara y a mantener la casa en orden durante su ausencia. Brianna se sintió afortunada de tener personas tan comprensivas en su vida. Los primeros días del viaje transcurrieron sin novedad. Brianna hablaba con Alan todas las noches a través de videollamadas, y él le contaba sobre su día, sus proyectos y cómo extrañaba tenerla en casa. También mantenía contacto frecuente con Sofía, quien le enviaba fotos de sus proyectos de diseño y la mantenía al día sobre los chismes locales. Sin embargo, después de la segunda semana, Brianna comenzó a notar algunos cambios sutiles. Las videollamadas con Alan se volvieron menos frecuentes y más cortas. Cuando ella preguntaba sobre su día, él daba respuestas vagas y parecía distraído. Sofía, por otro lado, había comenzado a mencionar casualmente que había estado ayudando a Alan con algunas tareas domésticas y que había pasado tiempo en la casa organizando cosas. Brianna era una mujer inteligente y observadora. Había llegado a su posición profesional gracias a su capacidad para detectar patrones y analizar situaciones complejas. Por eso, cuando comenzó a notar inconsistencias en las historias de Alan y Sofía, su mente analítica se activó inmediatamente. Durante una videollamada, Alan mencionó que había estado trabajando hasta tarde en el estudio toda la semana, pero Sofía le había comentado a Brianna que había visto las luces encendidas en su casa durante las noches. Cuando Brianna le preguntó a Alan al respecto, él se puso nervioso y cambió rápidamente de tema, diciendo que tal vez Sofía se había confundido con la casa de algún vecino. Otra inconsistencia surgió cuando Sofía mencionó que había cocinado la lasaña favorita de Alan y había cenado con él en la casa. Cuando Brianna le preguntó a su esposo sobre la cena, él dijo que había comido comida para llevar solo. Estas pequeñas discrepancias comenzaron a crear una sensación de inquietud en el estómago de Brianna.
El punto de inflexión llegó cuando Brianna llamó a casa una noche sin previo aviso. Alan no respondió su teléfono celular ni el teléfono fijo de la casa. Cuando finalmente la llamó de vuelta 2 horas después, dijo que había estado en la ducha y que no había escuchado el teléfono. Pero Brianna había llamado múltiples veces durante esas 2 horas, y resultaba imposible que hubiera estado en la ducha todo ese tiempo. Esa noche, Brianna no pudo dormir. Las sospechas que había estado tratando de ignorar finalmente tomaron forma concreta en su mente. Su esposo y su mejor amiga la estaban traicionando de la manera más cruel posible. La combinación de la evidencia circunstancial y su intuición femenina le gritaba que algo terrible estaba sucediendo en su ausencia. Brianna tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida: regresaría a casa sin avisar a nadie. Usaría el pretexto de haber terminado el proyecto antes de tiempo para justificar su regreso temprano. Si sus sospechas eran infundadas, sería una sorpresa agradable para Alan. Si tenía razón, tendría la evidencia que necesitaba para confrontar la traición. Al día siguiente, Brianna habló con su jefe y explicó que había completado los objetivos principales del proyecto y que podía finalizar el trabajo restante desde casa. Su jefe, impresionado por su eficiencia, aprobó su regreso anticipado. Brianna reservó un vuelo para el día siguiente y no le dijo nada a Alan ni a Sofía. Quería llegar por sorpresa. Durante el vuelo de regreso, Brianna sintió una mezcla de ansiedad, esperanza y terror. Una parte de ella deseaba estar equivocada, que sus sospechas fueran producto de la paranoia y la distancia. Pero otra parte, la parte más racional, sabía que sus instintos rara vez la fallaban. Brianna llegó a su ciudad natal un martes por la tarde. En lugar de tomar un taxi directamente a casa, decidió alquilar un auto. Quería tener la flexibilidad de marcharse inmediatamente si la situación lo requería. Durante el trayecto hacia su casa, sintió que el corazón le latía con tanta fuerza que parecía que se le saldría del pecho. Al acercarse a su barrio, Brianna vio el auto de Sofía estacionado frente a su casa. Era un Mini Cooper azul que conocía perfectamente. La sangre se le heló en las venas. Era martes a las 3 de la tarde. ¿Qué hacía Sofía en su casa a esa hora? Tanto ella como Alan deberían estar trabajando. Brianna estacionó su auto alquilado a una cuadra de distancia y caminó lentamente hacia su casa. Con cada paso, sentía que se acercaba a un precipicio del cual no habría retorno. Utilizó sus llaves para abrir la puerta principal, tratando de hacer el menor ruido posible. Lo primero que vio al entrar fue la cartera de Sofía tirada descuidadamente sobre el sofá de la sala. Después notó un zapato de tacón junto a la mesa de centro y otro cerca de las escaleras. Su corazón comenzó a latir aún más rápido. Subió las escaleras lentamente, y fue entonces cuando vio la ropa, una blusa que reconoció inmediatamente como de Sofía, seguida de un sostén negro que definitivamente no le pertenecía. Los sonidos que venían de su habitación matrimonial confirmaron sus peores temores. No eran solo gemidos, eran conversaciones íntimas, risas cómplices y las palabras de amor que Alan solía susurrarle a ella. Brianna se acercó a la puerta, que estaba entreabierta, y pudo ver a través de la pequeña abertura. La imagen que vio la marcó para siempre. Su esposo y su mejor amiga estaban en su cama, en sábanas que ella había elegido, haciendo el amor con una pasión que parecía surgir de una relación establecida, no de un encuentro casual. La forma en que se tocaban, se miraban y se hablaban revelaba que esto no era la primera vez. Era evidente que llevaban tiempo viéndose a sus espaldas. Brianna no pudo moverse durante varios minutos. Era como si su cuerpo hubiera quedado paralizado por el shock y la traición. Pero sus oídos captaron cada palabra de la conversación que mantenían los amantes. No puedo creer que tengamos que esperar 3 semanas más para estar juntos así, dijo Sofía mientras acariciaba el pecho de Alan. Lo sé, amor, respondió Alan con una voz que Brianna nunca le había escuchado usar con ella. Pero vale la pena esperar. Después de que regrese del viaje, hablaré con ella. Le diré que quiero el divorcio. ¿Estás seguro de que es lo que quieres?, preguntó Sofía. Brianna es tu esposa. Han estado juntos mucho tiempo. Alan se incorporó y miró directamente a los ojos de Sofía. Tú eres lo que quiero, Sofía. Lo has sido durante años. Este tiempo sin Brianna me ha demostrado que puedo ser más feliz contigo. Ella está tan enfocada en su carrera que ni siquiera se da cuenta de que nuestro matrimonio se está desmoronando. Yo también te amo, Alan, susurró Sofía. Siempre te he amado, desde que Brianna te trajo por primera vez a casa en la universidad. Pero ella era mi mejor amiga, y pensé que nunca tendría una oportunidad contigo.
La conversación continuó revelando detalles que destrozan el corazón de Brianna. Sofía confesó que había estado enamorada de Alan durante años y que había saboteado sutilmente algunas de sus propias relaciones porque ningún hombre se comparaba con él. Alan admitió que siempre había sentido una atracción hacia Sofía, pero que había tratado de mantenerla a raya por respeto a su esposa. El affair había comenzado 3 semanas después de que Brianna partiera hacia Londres. Según lo que escuchó, Alan había llamado a Sofía una noche porque se sentía solo. Sofía fue a hacerle compañía, y una cosa llevó a la otra. Desde entonces, habían estado viéndose regularmente, no solo para encuentros íntimos, sino que habían comenzado a construir una relación emocional profunda. Brianna sabía que tenía 2 opciones: irrumpir en la habitación y confrontarlos inmediatamente, o retirarse silenciosamente y planear su siguiente movimiento. Su instinto inicial fue abrir la puerta de par en par y gritarles, pero su mente racional la detuvo. Si los confrontaba en ese momento, estaría reaccionando por pura emoción, y ellos podrían manipular la situación a su favor. En cambio, Brianna decidió documentar todo. Sacó su teléfono y comenzó a grabar discretamente a través de la abertura de la puerta. Capturó varios minutos de vídeo que mostraban claramente las caras de ambos amantes y sus conversaciones íntimas. También tomó fotografías de la ropa esparcida por la casa y de la cartera de Sofía en la sala. Después de recopilar suficiente evidencia, Brianna bajó las escaleras tan silenciosamente como había subido. Salió de la casa, cerró la puerta con cuidado, y caminó de regreso a su auto alquilado. No fue hasta que estuvo sentada en el vehículo que la realidad de lo que había presenciado la golpeó con fuerza total. Las lágrimas comenzaron a fluir incontrolablemente. No era solo la infidelidad de Alan lo que la destrozaba, sino también la traición de Sofía. Su mejor amiga, la mujer que conocía todos sus secretos, sus inseguridades, sus sueños y sus miedos, la había traicionado de la manera más íntima posible. Era una doble traición que cortaba más profundo que cualquier cuchillo. Brianna condujo hasta un hotel cercano y reservó una habitación. Necesitaba tiempo para procesar lo que había descubierto y planear cuidadosamente su siguiente movimiento. Esa noche, no durmió nada. Se quedó despierta revisando los vídeos y fotos que había tomado, y comenzó a formular un plan de venganza que sería tan devastador como la traición que había sufrido. Los siguientes 3 días, Brianna se convirtió en detective de su propia vida. Desde la habitación del hotel, comenzó a investigar la verdadera extensión de la traición. Revisó los registros de llamadas de Alan de los últimos 2 meses y descubrió que había estado en contacto constante con Sofía, incluso antes de que ella partiera hacia Londres. Utilizó sus habilidades profesionales para acceder discretamente a las cuentas de redes sociales y mensajes de texto de ambos traidores. Lo que descubrió la enfureció aún más. Había evidencia de que Alan y Sofía habían estado coqueteando durante meses antes de que ella viajara. Habían intercambiado mensajes sugestivos, habían planeado encuentros casuales y habían estado construyendo una relación emocional a espaldas de Brianna. Los mensajes revelaron que Sofía había estado manipulando situaciones para pasar tiempo a solas con Alan. Había inventado emergencias familiares para que él la ayudara, había organizado salidas grupales que misteriosamente terminaban con solo ellos 2, y había estado sembrando dudas sobre el matrimonio de Brianna y Alan durante meses. Pero lo más doloroso fue descubrir que habían estado riéndose de ella. En los mensajes, se referían a ella como la jefa, y hacían comentarios burlones sobre su dedicación al trabajo y su aparente ceguera ante lo que estaba sucediendo en su propio matrimonio. Sofía había compartido detalles íntimos sobre la vida sexual de Brianna y Alan, violando completamente la confianza de su amistad. Brianna pasó una semana completa perfeccionando su plan de venganza. No sería solo una confrontación emocional, sería una destrucción sistemática y calculada de las vidas de quienes la habían traicionado. Utilizaría todas sus conexiones profesionales, su inteligencia superior y su conocimiento íntimo de ambos traidores para orquestar su caída. El plan tenía múltiples fases, cada una diseñada para maximizar el impacto psicológico y las consecuencias reales para Alan y Sofía. Brianna sabía que la mejor venganza no sería solo emocional, sino también profesional y social. Destruiría sus reputaciones, sus carreras y sus relaciones de manera tan completa que les tomaría años, si es que alguna vez lo lograban, reconstruir sus vidas. La primera fase del plan involucraría exponer públicamente su affair de la manera más humillante posible. Brianna organizaría una fiesta sorpresa de regreso para ella misma, invitando a todos sus amigos comunes, familiares y colegas profesionales de ambos traidores.
Durante la fiesta, revelaría la infidelidad con evidencia irrefutable. La segunda fase atacaría sus carreras profesionales. Brianna había investigado a los clientes principales de Alan y había descubierto que varios de ellos tenían políticas estrictas sobre moral personal, especialmente en lo que respecta a la infidelidad. También había identificado a los clientes más importantes de Sofía, muchos de los cuales eran empresas familiares conservadoras que valoraban la integridad personal. La tercera fase involucraría consecuencias legales y financieras. Brianna consultó con un abogado especializado en divorcios y descubrió que el estado donde vivían tenía leyes que favorecían a la parte inocente en casos de infidelidad comprobada. Podría conservar la mayor parte de los bienes matrimoniales y obtener una compensación adicional por los daños emocionales. Brianna regresó a Londres oficialmente para completar su último proyecto, pero en realidad pasó ese tiempo coordinando los detalles de su venganza desde la distancia. Contrató a un organizador de eventos profesional para planear una fiesta sorpresa de bienvenida para celebrar su regreso exitoso del proyecto internacional. La lista de invitados fue cuidadosamente seleccionada para maximizar el impacto de la revelación. Incluyó a los padres de Alan, quienes adoraban a Brianna y siempre habían considerado a Sofía parte de la familia. También invitó a los hermanos de Sofía, a sus compañeros de trabajo, y a varios clientes importantes de ambos traidores. Brianna contactó discretamente a algunos amigos cercanos de confianza y les explicó parcialmente la situación, pidiéndoles que actuaran como sus aliados durante la fiesta. No les dio todos los detalles, pero les dijo que había descubierto algo terrible y que necesitaba su apoyo emocional. El organizador de eventos recibió instrucciones específicas sobre el montaje técnico. Habría un sistema de sonido profesional y una pantalla grande para mostrar fotos del viaje de Brianna. Por supuesto, las últimas fotos no serían de Londres, sino los vídeos y fotos que había capturado de Alan y Sofía en su propia cama. El sábado por la noche, la casa de Brianna y Alan se llenó de invitados que llegaron creyendo que iban a una fiesta de celebración. Alan se veía nervioso, probablemente preguntándose cómo iba a manejar la situación con Sofía presente. Sofía, por su parte, actuaba como la mejor amiga devota, abrazando a Brianna y diciéndole cuánto la había extrañado. La hipocresía de ambos era tan evidente para Brianna que tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no revelar prematuramente lo que sabía. Sonrió, aceptó los abrazos y los besos en la mejilla, y jugó perfectamente el papel de la esposa y amiga agradecida que regresaba a casa. Después de que todos los invitados llegaron, Brianna pidió atención para hacer un brindis. Se paró frente a la pantalla grande con una copa de champán en la mano y comenzó su discurso. Queridos amigos y familia, comenzó con una sonrisa radiante, no pueden imaginar lo feliz que me hace estar de vuelta en casa, rodeada de las personas que más amo en el mundo. Este viaje a Londres fue una experiencia increíble, pero también me enseñó algunas lecciones muy valiosas sobre la confianza, la lealtad y la verdadera naturaleza de las personas que creemos conocer. Alan y Sofía intercambiaron miradas nerviosas. Algunos invitados comenzaron a notar la tensión en el ambiente. Durante mi tiempo fuera, continuó Brianna, descubrí que algunas personas en mi vida no son quienes pretenden ser. Y hoy, quiero compartir con todos ustedes exactamente lo que descubrí cuando regresé a casa 3 días antes de lo planeado. Con un clic del control remoto, Brianna activó la pantalla. Los primeros segundos mostraron fotos reales de su viaje a Londres. Pero luego, sin previo aviso, comenzó a reproducirse el vídeo que había grabado de Alan y Sofía en su cama matrimonial. El silencio que siguió fue ensordecedor. El shock en las caras de todos los invitados era palpable. Los padres de Alan se quedaron con la boca abierta, mirando incrédulos la pantalla. Los hermanos de Sofía parecían no poder procesar lo que estaban viendo. Los colegas profesionales de ambos traidores susurraban entre ellos con expresiones de disgusto y desaprobación. Alan se puso de pie inmediatamente, tratando de alcanzar el control remoto, pero Brianna lo mantuvo fuera de su alcance. No, Alan, dijo con una voz fría como el hielo. Creo que todos merecen ver exactamente qué tipo de hombre eres. Sofía había comenzado a llorar, pero no eran lágrimas de remordimiento, eran lágrimas de humillación pura. Intentó salir corriendo de la habitación, pero se encontró con la mirada acusatoria de sus propios hermanos, que le bloquearon el camino. El vídeo continuó reproduciéndose, mostrando no solo las escenas íntimas, sino también las conversaciones donde ambos amantes hablaban de sus planes futuros y se burlaban de Brianna. La sala estaba tan silenciosa que se podía escuchar cada palabra cruel que habían dicho. Cuando el vídeo terminó,
la reacción fue inmediata y devastadora para los traidores. La madre de Alan se acercó a él con lágrimas en los ojos y le dio una bofetada que resonó por toda la habitación. «¿Cómo pudiste hacerle esto a Brianna?», le gritó. «¿Cómo pudiste deshonrar así a nuestra familia?». Los hermanos de Sofía no fueron menos duros con ella. El mayor, un hombre tradicionalmente conservador, le dijo que había traído vergüenza a toda la familia y que no era bienvenida en su casa nunca más. La hermana menor simplemente la miró con disgusto y se marchó sin decir una palabra. Los colegas y clientes profesionales de ambos traidores comenzaron a marcharse inmediatamente. Brianna pudo ver en sus caras que las consecuencias profesionales serían severas. Varias personas se acercaron a ella para expresar su apoyo y su admiración por su valentía al exponer la verdad. Alan intentó acercarse a Brianna para hablar en privado, pero ella se alejó visiblemente. «No hay nada que tengamos que hablar, Alan», le dijo en voz alta para que todos pudieran escuchar. «Tus acciones han hablado por ti. Los papeles del divorcio llegarán a tu oficina el lunes por la mañana». Sofía, desesperada por salvar algo de su reputación, trató de dar explicaciones patéticas sobre cómo había pasado y cómo se sentía terrible por la traición. Pero Brianna no le permitió ninguna justificación. 15 años de amistad, le dijo con una frialdad que heló la sangre de todos los presentes, y los tiraste a la basura por unos momentos de placer con el esposo de tu mejor amiga. No hay perdón para lo que hicieron. Los días siguientes a la fiesta fueron un torbellino de actividad legal y profesional para Brianna. Su abogado había preparado todos los papeles del divorcio con base en la evidencia de infidelidad, y Alan no tenía opción más que firmarlos bajo los términos que ella dictara. Las consecuencias profesionales para ambos traidores fueron exactamente tan severas como Brianna había planeado. 3 de los clientes más importantes de Alan cancelaron sus contratos después de enterarse del escándalo. Su reputación en la comunidad arquitectónica quedó permanentemente dañada, especialmente considerando que varios de sus clientes eran parejas casadas que valoraban la integridad familiar. Sofía enfrentó consecuencias aún peores. 5 de sus clientes principales, todas empresas familiares conservadoras, terminaron sus contratos inmediatamente. Su carrera como diseñadora gráfica independiente prácticamente se desplomó de la noche a la mañana. Las redes sociales profesionales fueron implacables con ella, y su reputación quedó arruinada en la industria. Pero las consecuencias sociales fueron quizás aún más devastadoras. Ambos traidores se encontraron completamente aislados de su círculo social anterior. Los amigos comunes eligieron bandos, y la mayoría se alineó con Brianna, quien había sido víctima de una traición tan cruel y calculada. Durante el proceso de divorcio, Brianna descubrió que la traición había sido aún más profunda de lo que inicialmente pensaba. Su abogado contrató a un investigador privado que reveló que Alan había estado transfiriendo dinero secretamente a una cuenta conjunta con Sofía durante los últimos 6 meses. La pareja traidora había estado planeando su futuro juntos mucho antes de que Brianna partiera hacia Londres. Habían estado ahorrando dinero para comprar una casa juntos y habían incluso visitado algunas propiedades inmobiliarias. El nivel de premeditación y engaño era asombroso. El investigador también descubrió que Sofía había estado saboteando sutilmente el matrimonio de Brianna durante años. Había estado plantando semillas de duda sobre la compatibilidad de la pareja, sugiriendo que Alan parecía infeliz, y haciendo comentarios negativos sobre el enfoque de Brianna en su carrera profesional. Había registros de conversaciones donde Sofía había estado manipulando situaciones sociales para crear oportunidades de estar a solas con Alan. Había inventado conflictos con otros amigos comunes para aislar gradualmente a Brianna, posicionándose como su única amiga verdadera mientras simultáneamente trabajaba para destruir su matrimonio. Los meses siguientes fueron testigos de la destrucción completa de las vidas que Alan y Sofía habían construido. Alan tuvo que vender su estudio de arquitectura y declararse en bancarrota personal. La combinación de la pérdida de clientes, los costos legales del divorcio, y las compensaciones que tuvo que pagar a Brianna lo dejaron financieramente arruinado. Sofía se vio obligada a mudarse de vuelta con sus padres después de perder su apartamento por falta de ingresos. Su carrera profesional estaba tan dañada que tuvo que considerar cambiar completamente de industria. La humillación social fue tan intensa que incluso consideró mudarse a otra ciudad para escapar de la vergüenza constante. Lo más irónico de todo fue que su relación, que había sido construida sobre la base de la traición y el engaño, no sobrevivió a las consecuencias de sus acciones. La presión financiera, social y emocional destruyó rápidamente el romance que había parecido tan apasionado durante los encuentros secretos.
Alan comenzó a culpar a Sofía por haberlo seducido y destruir su matrimonio. Sofía, por su parte, culpaba a Alan por no haber manejado mejor la situación y por haber permitido que Brianna los descubriera. Los resentimientos mutuos crecieron hasta que ya no podían soportarse el uno al otro. Mientras las vidas de los traidores se desmoronaban, Brianna experimentó una transformación notable. La traición, aunque inicialmente devastadora, la había liberado de un matrimonio que había estado construido sobre mentiras y de una amistad que había sido completamente falsa. El proceso de venganza había revelado una fortaleza interior que Brianna no sabía que tenía. Había demostrado que podía ser implacable cuando era necesario, pero también que podía mantener su dignidad y su integridad incluso en las circunstancias más difíciles. Profesionalmente, Brianna se volvió aún más exitosa. Su manejo de la situación personal había demostrado sus habilidades de liderazgo y resolución de problemas, características que sus superiores valoraron enormemente. Recibió una promoción significativa y se convirtió en la directora regional más joven en la historia de la empresa. Las personas que habían sido testigos de su venganza la respetaban profundamente. No solo habían visto su dolor, sino también su fuerza, su inteligencia y su capacidad para transformar la traición en justicia. Su círculo social se expandió con personas que valoraban la autenticidad y la lealtad, características que Brianna había demostrado tener en abundancia. Un año después de la fiesta de la venganza, Brianna reflexionaba sobre cómo habían cambiado las cosas. Alan trabajaba ahora como empleado en una firma de arquitectura de segunda categoría, ganando una fracción de lo que solía ganar con su propio estudio. Su reputación estaba tan dañada que ninguna empresa prestigiosa quería asociarse con él. Había intentado reconstruir su carrera, pero el escándalo lo seguía a donde fuera. Los antiguos colegas de Alan lo evitaban en eventos profesionales. Su círculo social se había reducido drásticamente, y las pocas personas que aún le hablaban lo hacían con una mezcla de lástima y desaprobación. La soledad que experimentaba era un recordatorio constante de lo que había perdido por unos momentos de pasión con la mejor amiga de su esposa. Sofía había tenido que reinventarse completamente. Después de meses de intentar reconstruir su carrera de diseño gráfico sin éxito, finalmente consiguió trabajo como cajera en una tienda departamental. Era una caída dramática para alguien que había tenido su propia empresa y clientes prestigiosos. Los pocos antiguos conocidos que se topaba con ella en público la miraban con una mezcla de curiosidad morbosa y juicio silencioso. La relación entre Alan y Sofía había terminado de manera tan explosiva como había comenzado. Después de 6 meses de culparse mutuamente por las consecuencias de sus acciones, habían terminado odiándose el uno al otro. Alan la culpaba por haberlo seducido y destruir su vida, mientras que Sofía lo culpaba por ser débil y no protegerla de las consecuencias de la venganza de Brianna. Mientras tanto, Brianna había florecido de maneras que nunca había imaginado. La eliminación de las personas tóxicas de su vida había creado espacio para relaciones más auténticas y significativas. Había desarrollado nuevas amistades con colegas y conocidos que valoraban la honestidad, la lealtad y la integridad. Su carrera profesional alcanzó nuevas alturas cuando fue promovida a directora ejecutiva regional. Su manejo de la situación personal había demostrado a sus superiores que tenía las habilidades de liderazgo, la inteligencia estratégica y la fortaleza emocional necesarias para los roles más desafiantes de la empresa. Brianna también había comenzado a hablar públicamente sobre su experiencia, no por venganza, sino para ayudar a otras mujeres que habían pasado por traiciones similares. Se había convertido en una defensora de la importancia de la autoestima y la independencia financiera en las relaciones. Sus charlas motivacionales se habían vuelto muy populares, especialmente entre mujeres profesionales. La casa que había compartido con Alan se convirtió en su santuario personal. Había rediseñado completamente cada habitación, eliminando todos los recuerdos de su matrimonio fallido y creando un espacio que reflejara su nueva identidad. Era un hogar lleno de logros profesionales, arte que realmente amaba, y recuerdos de experiencias auténticas con personas que genuinamente se preocupaban por ella. La experiencia había enseñado a Brianna lecciones valiosas sobre la naturaleza humana, la confianza y las relaciones. Había aprendido que las señales de advertencia suelen estar presentes mucho antes de que ocurran las traiciones obvias, pero que a menudo las ignoramos porque queremos confiar en las personas que amamos. También había descubierto que la venganza, cuando se ejecuta con inteligencia y justicia, puede ser tremendamente catártica y efectiva. No había actuado por malicia ciega, sino que había utilizado la verdad como su arma principal.
Al exponer la realidad de lo que Alan y Sofía habían hecho, había permitido que las consecuencias naturales de sus acciones se desarrollaran. Brianna se dio cuenta de que la traición, aunque dolorosa, le había hecho un favor. Su matrimonio con Alan había estado basado en una ilusión. Él nunca había sido el hombre que ella pensaba que era, y ella había estado viviendo una mentira durante años sin saberlo. La infidelidad había sido simplemente la manifestación final de una falta de carácter que probablemente siempre había estado presente. Su amistad con Sofía también había sido falsa desde el principio. Una verdadera amiga nunca habría sido capaz de traicionarla de manera tan calculada y cruel. Sofía había estado actuando durante años, fingiendo lealtad mientras secretamente envidiaba y resentía la vida de Brianna. 18 meses después de la fiesta de la venganza, Brianna se encontró casualmente con Sofía en un centro comercial. Fue un momento incómodo que ninguna de las dos había anticipado. Sofía se veía considerablemente peor que antes, había perdido peso, su cabello había perdido su brillo característico, y su ropa sugería dificultades financieras. Sofía se acercó tímidamente a Brianna, claramente nerviosa. «Brianna», dijo con voz temblorosa, «sé que probablemente no quieras hablar conmigo, pero he querido disculparme contigo durante meses». Brianna la miró con una expresión neutral, sin mostrar emoción alguna. «¿Disculparte por qué exactamente, Sofía? ¿Por traicionar 15 años de amistad? ¿Por acostarte con mi esposo en mi propia cama? ¿O por planear tu futuro con él mientras fingías ser mi mejor amiga?» «Por todo», respondió Sofía, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Sé que lo que hice fue imperdonable. Sé que destruí todo lo que teníamos. Pero quiero que sepas que he pagado el precio. Mi vida se ha desmoronado completamente». Brianna escuchó en silencio, observando a la mujer que una vez había considerado su hermana. «Tu vida se desmoronó porque hiciste elecciones terribles», dijo finalmente. «Las consecuencias que enfrentaste no fueron castigo de mi parte, fueron el resultado natural de tus propias acciones». «Lo sé», admitió Sofía. «Pero, ¿hay alguna posibilidad de que algún día puedas perdonarme? No estoy pidiendo que seamos amigas otra vez, pero...» Brianna la interrumpió suavemente. «Sofía, yo te perdono. No porque te lo merezcas, sino porque el resentimiento es una carga que no quiero cargar. Pero el perdón no significa que haya lugar para ti en mi vida. Algunas acciones tienen consecuencias permanentes». Esa noche, Brianna reflexionó sobre el encuentro con Sofía. Se dio cuenta de que ya no sentía ira hacia su antigua amiga, ni hacia Alan. El tiempo y el éxito de su nueva vida habían transformado el dolor en una especie de gratitud extraña. La traición había sido el catalizador que necesitaba para liberarse de relaciones que habían estado limitando su potencial. Brianna había aprendido que la confianza es un privilegio que debe ganarse y mantenerse constantemente. Había desarrollado mejores instintos para identificar a las personas genuinas y había creado límites más claros en sus relaciones personales. Nunca más permitiría que alguien tuviera tanto acceso a su vida sin haber demostrado consistentemente su lealtad y integridad. La venganza que había ejecutado había sido perfecta no porque fuera cruel, sino porque había sido justa. Había usado la verdad como su arma principal, y había permitido que las acciones de los traidores hablaran por sí mismas. No había tenido que inventar castigos, simplemente había expuesto la realidad, y la sociedad había respondido de manera predecible. Brianna también se había dado cuenta de que la mejor venganza no es la destrucción del enemigo, sino el éxito propio. Su vida había mejorado dramáticamente después de eliminar a las personas tóxicas de su círculo. Era más exitosa profesionalmente, más feliz personalmente, y tenía relaciones más auténticas que nunca antes. 2 años después del divorcio, Brianna conoció a Marcus, un ingeniero civil que trabajaba en proyectos internacionales. Se conocieron en una conferencia profesional donde Brianna era una de las oradoras principales. Marcus se acercó después de su presentación para felicitarla por su charla sobre liderazgo en crisis. Lo que más le atrajo de Marcus no fue solo su atractivo físico o su éxito profesional, sino su transparencia emocional y su integridad consistente. Era un hombre que había pasado por su propio divorcio años antes, pero había mantenido una relación respetuosa con su exesposa por el bien de sus hijos. Su manejo de esa situación difícil demostró el tipo de carácter que Brianna ahora valoraba por encima de todo. Marcus conocía la historia de Brianna desde el principio. Ella había decidido ser completamente honesta sobre su pasado, incluyendo los detalles de la traición y su venganza. Lejos de intimidarlo,
Marcus admiraba su fuerza y su capacidad para convertir una experiencia devastadora en crecimiento personal. Su relación se desarrolló lentamente, construida sobre una base sólida de comunicación abierta, respeto mutuo y valores compartidos. Marcus entendía que Brianna necesitaba tiempo para volver a confiar completamente, y nunca presionó para acelerar el proceso. Su paciencia y consistencia eventualmente permitieron que Brianna abriera su corazón nuevamente. 3 años después de su divorcio, Brianna y Marcus se casaron en una ceremonia íntima en Toscana, Italia. La lista de invitados consistía únicamente en personas que habían demostrado lealtad genuina a lo largo de los años. No había espacio para conocidos superficiales o relaciones convenientes, solo estaban presentes aquellos que realmente amaban y respetaban a la pareja. La ceremonia fue todo lo que el primer matrimonio de Brianna no había sido: auténtico, lleno de amor real, y libre de las falsedades que habían caracterizado su relación anterior. Marcus había escrito sus propios votos, prometiendo no solo amarla y respetarla, sino también proteger y nutrir la confianza que ella había elegido depositar en él. Brianna se sintió genuinamente feliz por primera vez en años. No era la felicidad artificial que había sentido durante su matrimonio con Alan, basada en ilusiones y expectativas sociales, sino una alegría profunda que provenía de estar con alguien que la conocía completamente y la amaba exactamente como era. Durante la recepción, Brianna dio un brindis que resumió su viaje. He aprendido que las traiciones más dolorosas a menudo son las bendiciones más disfrazadas, dijo. Me llevaron a descubrir mi propia fuerza, a valorar la autenticidad por encima de la conveniencia, y eventualmente me trajeron hasta Marcus. Estoy agradecida por cada experiencia que me trajo a este momento. 5 años después de la fiesta de la venganza, las vidas de todos los involucrados habían seguido trayectorias que reflejaban perfectamente las elecciones que habían hecho. Brianna se había convertido en una ejecutiva de alto nivel, una esposa feliz, y eventualmente en madre de gemelos. Su vida era plena, auténtica y llena de relaciones genuinas. Alan nunca logró recuperar completamente su carrera o su reputación. Había intentado varias veces reconstruir su vida, pero el estigma de la infidelidad lo siguió durante años. Eventualmente se mudó a otra ciudad, donde consiguió trabajo en una empresa de construcción modesta. Vivía solo, con pocas perspectivas de encontrar una pareja que pudiera confiar en él después de conocer su historia. Sofía había logrado reconstruir parcialmente su vida, pero nunca volvió a alcanzar el éxito profesional que había tenido antes. Trabajaba como diseñadora junior en una agencia pequeña, ganando una fracción de lo que solía ganar como independiente. Sus relaciones personales también habían sufrido. Le resultaba difícil formar amistades profundas porque las personas que conocían su historia cuestionaban su capacidad para la lealtad. Lo más significativo era que ninguno de los dos traidores había encontrado la felicidad que pensaron que obtendrían de su affair. La relación que había comenzado con tanta pasión había terminado en amargura y resentimiento mutuo. Habían sacrificado todo por un amor que resultó ser tan falso como sus caracteres. La historia de Brianna se había convertido en leyenda en su círculo profesional y social. No era recordada como una mujer vengativa, sino como alguien que había tenido el valor de defender su dignidad y la inteligencia para hacerlo de manera efectiva. Su experiencia había inspirado a otras mujeres a no tolerar traiciones y a valorar su propio valor. La mejor venganza, había descubierto Brianna, no era la destrucción activa de sus enemigos, sino la construcción de una vida tan exitosa y auténtica que la traición que habían cometido se revelara como el regalo que realmente había sido. Al exponerle sus verdaderos caracteres, Alan y Sofía le habían dado la oportunidad de liberarse de relaciones falsas y encontrar la felicidad real. El tiempo había demostrado que la justicia no siempre es inmediata, pero siempre es inevitable. Aquellos que construyen sus vidas sobre mentiras y traiciones eventualmente enfrentan las consecuencias de sus acciones, mientras que aquellos que mantienen su integridad encuentran recompensas que van más allá de cualquier venganza temporal. La historia de Brianna era un testimonio del poder de la verdad, la importancia de la autoestima, y la capacidad humana para transformar el dolor en crecimiento. Había tomado la peor traición de su vida y la había convertido en el primer paso hacia la mejor versión de sí misma.